Bueno, yo soy Luz, estoy aquí en representación de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, que es un proyecto que se impulsa desde Ibercaja Banco y su fundación, con un objetivo muy concreto que es impulsar el crecimiento de las organizaciones, ¿no? Intentar ayudar a las empresas de cualquier tamaño a construir esa empresa del 2025, ¿no? Que llamamos, y que tenga una serie de atributos, o nosotros pensamos que tiene que tener una serie de atributos. Uno de ellos es la innovación, otro es la digitalización, otro es la sostenibilidad, otro es la transformación cultural necesaria para que todo eso ocurra, otro la diversidad y otro, bueno, pues la empresa del mañana tiene que ser también emprendedora, ¿no? Y a nosotros el entorno del emprendimiento también nos encanta. Dicho esto, una bueno, de las novedades que tenemos para este año es que hemos seleccionado una serie de panel de expertos por cada uno de los verticales. Y no podía ser de otra manera que Juan Rollo, que además es de la Tierra, pero eso es una pura coincidencia. Lo que importa es que es un referente a nivel nacional en temas de, bueno, inversión socialmente responsable, pues nos acompaña y va a modelar, ¿no? Pero para nosotros era fundamental que un compañero de la casa, como José Carlos Bizárraga, director de Ibercaja Pensión, nos cuente cuál es brevemente el posicionamiento estratégico tan importante que lleva, me contaba el otro día José Carlos, que llevamos más de 10 años, ¿verdad, José Carlos? Posicionados en este entorno. Entonces, si os parece, yo ya cedo la palabra, os doy las gracias, por supuesto, a Irene, Sonia y Lorenzo. Yo no entro en vuestra presentación porque Juan, que os conoce directamente, lo va a hacer él. Pero, José Carlos, te cedo la palabra y, bueno, cuéntanos por qué estamos aquí, porque vosotros sois la razón más importante por la que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Bueno, primero felicitaros al Ecosistema Más Empresas, porque creo que es esta iniciativa y tener a la inversión socialmente responsable dentro de vuestros verticales, como tú nos anunciabas, me parece todos los calificativos que has puesto caben en este capítulo. El título de la charla que vamos a tener esta tarde me encanta cómo termina, un camino sin retorno. Es decir, este camino empezó ya hace años. Nos lo van a contar los compañeros de gestoras internacionales, pues que en Europa nos llevan un poquito de ventaja en esta materia, pero en España llevamos ya más de 10 años. Nosotros desde Ibercaja Pensión, desde Ibercaja Gestión de Activos, llevamos más de 10 años trabajando en esta materia, en la inversión socialmente responsable. Los pioneros fueron los planes de pensiones de empleo. Yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, pero los planes de pensiones de empleo, a través de las comisiones de control y muy especialmente a través de sus sindicatos, desde el primer momento pusieron encima de la mesa que este tipo de inversiones socialmente responsables pues eran las que querían tener, eran las que querían ver en sus carteras, y además de la rentabilidad, pues se pensaba y creían firmemente en que esto tenía recorrido. Todo eso lo hemos llevado no solamente a los planes de empleo, como digo, desde hace 10 años están ahí, sino que ya hace 5 años, en nuestro caso, lanzamos el primer plan de pensiones con un nivel de inversión de carácter sostenible 100%. Nosotros somos firmantes de los PRI, de los principios de inversión socialmente responsables de las Naciones Unidas desde 2011. También somos fundadores de Spensif. Spensif es el foro español de la inversión sostenible, donde nos juntamos gestoras, compañías de seguros, consultores, sindicatos, académicos, una variedad enorme de personas para contribuir a que esto se desarrolle. Para nosotros la inversión socialmente responsable dentro de Ibercaja ahora mismo significa pues tener una visión muy completa de las compañías. Creemos firmemente, además, y antes en el preámbulo lo hablábamos, esto que no es una moda ya, que si me permitís, es una moda que ha venido para quedarse, hoy lo vemos como algo que va a estar centrado en algunos productos, pero realmente pensamos que en el medio plazo, y luego nos lo explicará Juan, va a ser transversal a todos los productos. Entre otras cosas porque creemos que la visión completa de esas compañías en todas estas materias aporta mucho valor. Y no solamente un valor, ¿cómo decir?, ético, que es importantísimo, y más en el momento en el que nos movemos, sino que además está aplicando y está aportando rentabilidad. Lo que se está viendo es que las compañías donde esto prevalece, donde esto se trabaja, donde esto importa, están teniendo mejores resultados que las que no lo hacen. Y fruto de esto, bueno, pues los productos que
que nosotros y la experiencia que nosotros tenemos en esos productos que os decía, que ya hace 5 años lanzamos productos individuales, pues están teniendo una rentabilidad magnífica en periodos alcistas. Y cuando digo periodos alcistas, digo, por ejemplo, el 31 de diciembre del año pasado, donde pues nuestro fondo sostenible quedó en sexto lugar dentro de más de 200 fondos variables mixtos, no solamente sostenibles, pero es que el comportamiento que está teniendo este año en la caída que tan brutal hemos tenido, pues sigue siendo igual de magnífica, porque tiene un comportamiento excelente en comparación con sus iguales, no por sostenibles, sino por la distribución de activos que tienen. Nos pasa lo mismo en el fondo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos hace convencer? Pues de que es un camino sin retorno, como decíais, que es un camino que estamos recorriendo todos, que es un camino que aporta valor no solamente ético y social, sino que además en los productos también nos da muy buenos retornos, que al final también los clientes obviamente están buscándolos, y que creemos que con toda la regulación europea que viene en este camino, la directiva IOR 2 de los fondos de empleo, la directiva MiFID, que va a tener un impacto, seguro que luego, Juan, lo vamos a ver, que va a tener un impacto ya en el consumidor, pues nos hace que tengamos unas expectativas de estos productos muy buenas de crecimiento, y como decía antes, que sean transversales ya a todos los productos. Hoy contamos con gamas que son específicamente sostenibles, todas las entidades, pero el día de mañana yo creo que lo verde se está imponiendo, igual que se está imponiendo en la automoción, que se está imponiendo en muchos sectores, en la gestión de activos, lo va a hacer, y además yo creo que va a ser muy bueno para la sociedad y para los mercados financieros. Poquito más, daros las gracias por contar con nosotros en este arranque del panel, que va a ser seguro muy interesante, y sin más, pues le doy la palabra. Juan es el que tiene que moderar este debate, y encantado de estar y acompañados hoy. Gracias. Bien, pues muchas gracias, José Carlos. Gracias también a Luz. Yo imagino que se me oye bien, porque parece que había algún problema también con los micrófonos, pero bueno, comenzamos así la mesa redonda. Gracias, Luz, por invitarme a participar en esta ponencia. Y José Carlos, te invito a que te quedes también como otro ponente más y que aportes tu visión también desde la gestora vuestra. Directamente os presento a los ponentes: Irene López de Deutsche Bank, a Lorenzo Coletti de Pictet y a Sonia Pérez Castro de Robeco. Son 3 gestoras de referencia. Yo llevo prácticamente, no voy a decir toda mi vida profesional, ¿verdad?, trabajando en mercados financieros con ellos, no a lo mejor con estas personas en concreto, pero sí que son de referencia en España y en el ámbito de la inversión socialmente responsable. La inversión socialmente responsable, que ni más ni menos lo que trata de poner es a trabajar el dinero en función de nuestros intereses, de nuestras creencias, de nuestros valores, discriminando aquellas inversiones que son coherentes con nuestra ética y aquellas que no, dentro de los mercados financieros. Y son un tipo de inversión que aporta fundamentalmente una visión no financiera de esa cartera que estamos construyendo, en donde al final lo que se trata es de conseguir, por supuestísimo, mucha más rentabilidad de la que tienen las inversiones tradicionales, y por supuestísimo también menos volatilidad, que es un poco esa gestión del riesgo que yo creo que es un poco la clave fundamental, ¿no?, en los mercados financieros, en la banca privada, en la banca patrimonial de hoy en día, donde se trata de preservar fundamentalmente el patrimonio de nuestros clientes. Sin más dilación, yo creo que voy a empezar un poquito por hacer que cada una de los ponentes hagan una pequeña, de 1 minuto, 2 minutos, presentación de lo que es su entidad, para que así todo el mundo lo tengamos un poco de referencia y ver cómo aplican realmente ellos lo que es la inversión socialmente responsable. Si quieres, Lorenzo, empezamos por ti, que te tengo aquí en la pantalla el primero de todo. Muy bien, gracias, Juan. Y muchas gracias a la Fundación Ibercaja por organizar y por invitarnos. Y buenas tardes a todos. Yo represento a Pictet Asset Management, que es una gestora de fondos que está dentro del grupo Pictet, que es un grupo suizo, fundado en 1805, por lo cual, si hacemos los cálculos, son más de 210 años de historia. Y básicamente la actividad que hacemos es gestión de patrimonios, tanto para clientes privados, en la parte de banca privada, como gestión de fondos y de mandatos para clientes institucionales, entre ellos algunos fondos de pensiones muy importantes en el mundo. Y también hacemos actividad de custodia de administración por un total gestionado y administrado de más de 500.000 millones de dólares.
Y para decir muy brevemente qué es para nosotros la inversión responsable, o qué es la responsabilidad cuando invertimos, básicamente se basa en un enfoque a largo plazo y de partnership con nuestros clientes. Luego hay muchos matices que habrá que hacer y ir muy en detalle, pero en estos 210 años siempre hemos tenido un sentido de responsabilidad y de integridad, no solo hacia la generación actual, o sea, nuestros clientes actuales, sino también para las generaciones futuras. De eso va la sostenibilidad para nosotros. Preservar lo que hay hoy para las generaciones futuras y para también hacia la economía real y digamos, el mundo en general. Pero es fundamental también aplicar lo que decías tú, Juan, y lo que ha comentado antes José Carlos, para preservar sobre todo el patrimonio y el mundo para las generaciones futuras. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias. Sonia, adelante. Creo que tienes el micrófono apagado. Aquí, ahora. Bueno, nosotros somos una gestora holandesa, Robeco, no tenemos tantos años como Pictet, solo tenemos 100 años y gestionamos en torno a 300.000 millones de euros bajo gestión. Somos líderes en gestión sostenible, de hecho, la consultora calificadora ShareAction británica, pues en el último informe que publicaba nos nombraba como la gestora más sostenible a nivel global. Y bueno, y es que estamos convencidos de la sostenibilidad desde los años 90. Fuimos de los primeros en integrar sostenibilidad en nuestras carteras en los años 90. Durante todos esos años nos dimos cuenta que la sostenibilidad nos ayudaba a tomar decisiones mejor fundamentadas, y es por eso que en 2010 ya todos nuestros fondos integraban sostenibilidad. También en Robeco estamos convencidos que la sostenibilidad pues va evolucionando como todo, ¿no? Entonces, es verdad que en el siglo XVIII que ya se empezaba a hacer sostenibilidad, por ejemplo, los cuáqueros hacían sostenibilidad excluyendo invertir en compañías que tuvieran esclavos, pero bueno, eso es historia y no me voy a meter en el siglo XVIII. Pero bueno, ha ido evolucionando, nosotros integramos criterios ESG en todos nuestros procesos de inversión y seguimos caminando hacia el impacto en activos cotizados, ¿no? Leía un libro, para los que os guste leer, Juan lo sé, que seguro que ya se lo ha leído, es el último libro de John Elkington que se llama Green Swans, que además ahora aplica bastante, y me gustó un concepto. Este fue el creador de las 3 Ps, del concepto de las 3 Ps, People, Planet and Profit, o sea, gente, planeta y beneficio, y él hablará de las 3 Rs, que me parece un tema realmente interesante, porque aquí hablamos de inversión socialmente responsable. Él dice que efectivamente la era de la responsabilidad ya está aquí y la mayoría de las corporaciones del sector financiero está en la responsabilidad. Unos pocos ya estamos entrando en la época de la resiliencia, que sería pasar esos escollos que tiene la humanidad y aportar algo, para luego llegar a la época, que es hacia donde todos los que estamos aquí nos deberíamos centrar, que es la época de la regeneración. De hecho, hoy Walmart publicaba que se comprometía a ser una compañía regenerativa en los próximos años. Es decir, esto es muy filosófico, pero lo que sí que te quiero dejar claro es que es un tema tremendamente vivo, que evoluciona y que Robeco, pues tenemos el compromiso con nuestros clientes de seguir evolucionando y ayudando a mejorar esto de la sostenibilidad, que comparto con las 2 casas que estamos aquí presentes. Muchas gracias, Sonia. Irene, adelante. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a Ibercaja, ambas partes, Fundación y Pensiones, y a Juan por esta grata invitación. Yo vengo del equipo de DBS. DBS es una gestora internacional basada en Alemania, fundada en 1953, que gestiona más de 800.000 millones, de los cuales pues, en torno a 500.000 conllevan una integración de factores de sostenibilidad. Y es ahí donde nosotros en DBS pues, queremos centrarnos, queremos ser el referente en integración, porque nosotros no nos dedicamos a lanzar productos sostenibles, lanzar y hacer campañas de marketing. Nosotros en casi todos los productos que tenemos lo que hacemos es que si seleccionamos compañías, esas compañías se están analizando tanto por factores económicos como factores de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estos factores de sostenibilidad nos añaden, como decía José Carlos, no solo mayor rentabilidad, sino encima menor riesgo. Este concepto de integración, pues como decía Sonia, es muy dinámico.
requiere de mucha adaptación. Nosotros llevamos 14 años implementándolo y de muchísima actualización, sobre todo recientemente con toda la regulación que hemos tenido. Ahora. Y además, pues no es fácil, sobre todo porque es muy costoso. Se necesitan muchos recursos económicos, tecnológicos y de capital humano. En sí, el concepto de integración pues, se inició como eso, ¿no? Meter en los procesos de inversión factores no económicos, pero nosotros en DBS queremos ir más allá y queremos implementar lo que se llama la integración inteligente. ¿Por qué? Porque consideramos que la integración no debe quedarse solo en el proceso de inversión. Me explico. Si nosotros somos fábrica de fondos, nosotros queremos integrar la sostenibilidad tanto en la fábrica del producto, es decir, gestores, analistas, departamentos de control de riesgo, como en los equipos de ventas, porque es muy importante que el ventas sepa lo que es la sostenibilidad y sepa lo importante y el valor que le puede añadir al cliente. Queremos integrar la sostenibilidad de cara al cliente, facilitándole la información para que tenga visibilidad de cómo sostenible es su fondo. Y por último, pues quizás lo más importante, ¿no? Sensibilizar también a los equipos directivos de las compañías. Porque si todos los trabajadores no van alineados en hacer a su compañía sostenible a largo plazo, pues poca sostenibilidad vamos a conseguir. En unos cuantos ejemplos que nosotros pues, hemos implementado en los últimos años para conseguir esto más allá del proceso de inversión, pues pueden ser haber creado equipos de trabajo específicos para esto. En cada país tenemos lo que llamamos un champion de ESG, que al final pues trabaja como lo que llaman las tecnológicas los evangelistas, ¿no? Al final las tecnológicas, pues dada la dificultad para algunas personas de entender todos los temas tecnológicos, nombran un evangelista que sabe hablar, es el interlocutor a todos los niveles y sabe explicar el producto tecnológico. Nosotros tenemos una persona local en cada país que explica no solo a clientes, sino también a los equipos, desde becarios hasta jefes, qué es la sostenibilidad. Otro ámbito muy importante para nosotros ha sido la formación. Hace 10 años obligamos a los gestores en DBS a hacer el título de analista de ESG y poco a poco se han ido uniendo los ventas a sacárselo para que toda esa cadena de valor sea consciente y sea sensible con lo que es la sostenibilidad. Y por último, pues somos muy activos también en la participación pues, de iniciativas, como ha dicho José Carlos, pues que sí, SpineSIF, Climate Action 100, somos miembros de los primeros miembros desde 2008. Y todas estas iniciativas pues al final nos han ayudado, todo esto de crear grupos de trabajo, la formación, el participar activamente, nos ha ayudado pues, a cumplir los principios de los PRI a que nos confieran pues, con el rating más alto que es A positivo. Muy bien, gracias Irene. Irene ya me da un poco pie también a la siguiente cuestión, que es en esa disyuntiva entre información financiera, que era la tradicional, y la información no financiera, que es la moderna, pues efectivamente hay que alinear los conocimientos de todos los equipos, tanto de ventas como de los propios gestores. Yo creo que eso es una barrera que tiene que ir en España poco a poco en las gestoras más tradicionales, ir salvando. Y sí que me gustaría comenzar por Sonia, por ejemplo, en ejemplos concretos de qué información no financiera utilizan sus gestores a la hora de determinar el acceso a una compañía u otra compañía. Los tradicionales informes financieros, ventas, ratios, PER, esto estamos todos habituados, pero en Robeco, ¿qué factores en concreto están utilizando la información no financiera los gestores? El micrófono. Que me he vuelto a silenciar. Yo es que soy muy aplicada y luego se me olvida, perdón. Nosotros en Robeco todo lo basamos en el análisis, ¿no? Nos somos considerados los ingenieros de la inversión y concretamente líderes en sostenibilidad a nivel global. Entonces, bueno, claro, para analizar necesitas datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una base de datos muy potente, bueno, que es con la que se crea el Dow Jones Sustainability Index, que es el CSA que vendimos este año a Standard & Poor's, pero tenemos un tratamiento especial de estos datos, ¿no? Para nosotros los datos al final se van a convertir en un commodity, al final esto se está convirtiendo en un mainstream y lo importante es saber tratar esos datos. Entonces tenemos 4 herramientas muy importantes. Una es el Smart Score, que lo que hacemos es coger estos datos de CSA
en función de los sectores, bueno, pues al final los intangibles de una compañía en equity ya son más del 70%, ¿no? Y dentro de esos intangibles que dice Merrill Lynch, pues es la parte de la sostenibilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es coger estos datos y hacer un score que unifica pues todas las compañías, quitando los biases que sean por sector, por país, por tamaño de compañía, homogeneizamos todo y ese score lo utilizamos en todos nuestros fondos, ¿no? Luego, aparte, tenemos un rating de gobiernos. Analizamos a 65 más gobiernos en función de criterios ASG y esto es un arma muy poderosa para que nosotros podamos bueno, pues gestionar bien los bonos de gobierno en nuestra casa. Luego tenemos otra serie de herramientas de impacto. Ya digo que la integración de ESG lo tenemos en todos nuestros fondos, pero el siguiente paso es el impacto. No puede ser líder en sostenibilidad sin ser líder en impacto y por eso somos miembros del SPEINA para el GSG Global de Impacto, que preside, Juan lo sabes, Sir Ronald Cohen, que tú y yo somos muy fan de Sir Ronald Cohen. Y bueno, pues ahí tenemos otras métricas, por ejemplo, los ODS, los scores de ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para la Agenda 2030, y somos capaces también de medir la huella medioambiental, no solo de nuestros fondos de impacto, sino de todos. Entonces, bueno, al final tenemos distintos tipos de sostenibilidad. Lo mínimo es la integración, lo máximo es el impacto y seguiremos evolucionando hacia la regeneración. Bueno, lo importante es, traigo dos ejemplos, uno de equity y otro de crédito, ¿no? En equity por fundamentales lo que hacemos es incorporar estos criterios ASG. Lo que hacemos es, tenemos más de 70 sectores, en cada sector tenemos en cuenta qué criterios pesan más y que van a tener al final una relevancia en el negocio y por lo tanto en los resultados financieros de la compañía a largo plazo. Cogemos la compañía en concreto que estamos analizando, que como decía Irene, pues tenemos en cuenta también las metodologías de análisis tradicionales, ¿no? A la hora de dar un precio objetivo a cada compañía, pero tenemos también en cuenta todos aquellos criterios ASG por el sector en el que estén que van a tener un impacto en ese negocio, ¿no? Lo tenemos en cuenta y al final sacamos un precio objetivo. Y al final de cuentas, en Robeco lo que nos hemos dado cuenta es que somos capaces de encontrar una valoración de la compañía que por los criterios tradicionales de análisis tradicional de equity no encontrarías, ¿no? Y para nosotros esto es un arma muy poderosa para encontrar, no quiero decir escondido, pero ese valor que de otra manera no encontrarías y que está ahí en la compañía, porque al final la compañía, el corporate, cuanto más sostenible, pues más alta calidad, y lo hemos visto, ¿no? Durante las caídas de mercado, que bien apuntaba antes, ¿no? Pues al final las compañías y fondos con más riesgo de sostenibilidad han aguantado mejor y se da también a la calidad de estas compañías. Y en la parte de crédito también lo tenemos en cuenta. Tenemos el F-Score y una parte muy importante del F-Score es la sostenibilidad. Nosotros pensamos que en crédito es tremendamente valioso el crédito, sobre todo para eliminar riesgos de cola, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que aquellas compañías que flaqueaban en algunos en la A, en la S o en la G, han incurrido en cambios de rating o incluso en defaults. Con lo cual, para nosotros es un arma muy poderosa que tenemos en cuenta estos criterios en la parte de emisión de crédito y justamente en esta parte nos ayuda a quitar riesgos de cola, cambios de rating que tampoco nos gusta a los gestores de crédito. Con lo cual, me quedo aquí porque si no, no dejo a mis compañeros a hablar más. Solo una puntualización que preguntaba también una compañera, si cuando hablabas de gobierno, te estabas hablando al final de gobierno corporativo, pero luego también analizáis países, analizáis gobierno. Sí. Analizamos más de 56 países, es el Country Sustainability Ranking que tenemos en Robeco y lo que hacemos es analizar, según los datos que nos da Naciones Unidas y otra serie de instituciones en las cuales pues, sacamos datos, analizamos el riesgo que tienen los países en funciones de criterios tanto medioambientales como sociales, que van muy de la mano, y de buen gobierno. Entonces, eso, claro, nos permite, tanto las carteras en general, porque hay compañías que si están muy circunscritas a un país, pues nos puede dar un warning alto de invertir en esa compañía, y lo mismo para gobiernos, para emisiones de gobiernos. Muy bien. Lorenzo, ¿cómo aterrizáis vosotros los factores no financieros en Pictet? ¿Utilizáis también herramientas propias? ¿Gestionáis también, imagino, bases de datos? ¿O es algo también, no sé, buscando las memorias de sostenibilidad o rankings o...?
Hay de todo, Juan, y como decía Sonia, es tan amplio este discurso, podemos hablar horas aquí, con lo cual yo os voy a dar 2 o 3 ejemplos de cosas que hacemos a nivel de criterios no financieros. En primer lugar, como grupo PICTE, lo que hacemos es excluir de todas las inversiones, de todo el grupo, lo que son armas controvertidas, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, hay índices que no las excluyen. No excluyen estas compañías de la composición del índice. Y cuando los ETFs o los fondos indexados tienen que replicar ese índice, tienen que incluir esas compañías. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros fondos indexados son fondos pasivos. Hemos decidido el año pasado, como los índices no los habían quitado, de eliminar esas 3 o 4 compañías que el S&P 500 incluye, que son de armas controvertidas. Como ejemplo, eso a nivel de exclusión. Luego, dependiendo un poco de los fondos, porque hay fondos que son lo llamamos best in class, o sea, que incluyen las mejores compañías de un punto de vista ASG de cada sector, o los fondos temáticos que tenemos, por ejemplo, en la casa, tenemos 15 fondos temáticos, tenemos unas distintas maneras de abordarlo. Pero otro ejemplo que te puedo hacer es dentro de lo que es governance, ¿no? En la G. Se habla mucho de la A, pero de la G se habla menos. Nosotros desarrollamos hace tiempo una herramienta que se llama Governance Explorer, que básicamente va a buscar la composición de los consejos de administración y los directivos de las empresas donde queremos invertir, que están dentro del universo de inversión de nuestros gestores, y miramos cuál ha sido su recorrido durante su carrera. Y si han estado de alguna manera ligados o siguen siendo ligados a algunas compañías que han tenido algún problema ESG en el pasado. Por ejemplo, fraudes, ¿no? Con lo cual, esa es una herramienta, un punto de vista de gobierno corporativo, nos permite gestionar mejor el riesgo. Y también comentaba antes Sonia en tema de gobiernos. Es verdad que, por ejemplo, gobiernos emergentes, países emergentes, tienen un riesgo añadido a veces y es complicado llegar ahí. Se hablaba antes, Irene hablaba de costes. Todo lo que estamos comentando ahora es un coste añadido para las compañías, para las gestoras de fondos, ¿no? Con lo cual, no todo puede ser internalizado. Muchos tenemos que externalizarlo, darlos a compañías como Sustainalytics, como ISS, como CFRA. Y en emergente nosotros utilizamos, por ejemplo, una compañía que se llama Empower, que nos ayuda en análisis, por ejemplo, de gobernanza. Y en el último reporte que publicamos de propiedad activa, hablamos de una reunión que tuvimos con el ministro de Educación de Brasil, uno de los analistas de nuestro equipo de renta fija emergente, para abordar el problema que tienen en tema de educación, donde dedican mucho dinero comparado con su PIB, pero los resultados no son tan buenos. Con lo cual, hay muchas cosas que se pueden hacer. Estos son ejemplos. Cuesta todo mucho dinero, con lo cual no se puede llegar a todo. Se intenta llegar a las cosas más importantes. Como siempre aquí vamos, cada una de vuestras afirmaciones me da para las siguientes preguntas, ¿no? Voy a dejar un poco en stand-by el tema del diálogo con grupos de interés y la capacidad de influencia que tenéis como gestoras frente a gobiernos y frente a empresas. Pero sí que me gustaría que Irene también nos comentara un poco también, y luego también Sonia, porque ya que ha entrado también Lorenzo con el tema de las exclusiones, ¿no? ¿Tenéis algunos sectores, algunas empresas que tengáis, pues porque son sectores conflictivos, o algunas empresas porque han tenido algún tema, pues como decía Lorenzo, pues de fraude, o algún tema reputacional, o alguna controversia en la que tengáis excluidas, Irene? El micrófono. Tendrás que encender el micrófono. Perdón, perdón. Antes de hablar de las exclusiones, me gustaría englobar lo que es el marco de cómo llegamos nosotros al universo de inversión, porque como has dicho antes, otra de las barreras que había en todo esto de la sostenibilidad era acceder a los datos, ¿no? Y sobre todo que para hacer un buen análisis los datos tienen que ser robustos y significativos. Entonces, esa es la principal barrera a la que nos hemos enfrentado la mayor parte de las gestoras. Entonces, nosotros lo que primero hemos hecho es, no podemos partir de un universo de inversión si antes no hemos valorado el entorno y ese entorno, qué oportunidades y qué riesgos nos ofrece a largo plazo. Entonces, nuestra principal ventaja competitiva frente a otras gestoras es que estamos integrando
la sostenibilidad y esos factores no económicos en la asignación de activos o asset allocation, que se llama en inglés. Es decir, que si nosotros nos vamos a poner negativos en energía, porque la mayor parte de las empresas energéticas tienen mucho combustible fósil, habrá que separar lo que es energía limpia de energía sucia, y habrá dentro de la energía sucia que separar qué empresas están haciendo un esfuerzo por mejorar y hacer una transición energética. Entonces, a nivel de sectores, todo esto para nosotros computa. Luego, bajando a nivel de compañías, cómo hacemos la selección de compañías o de emisiones corporativas, ahí nos centramos en una herramienta interna que tenemos. Esta herramienta se llama SG Engine o el motor de SG, que lo que hace es servirse del input o de los datos que le dan 5 proveedores, que son MSCI, ISS, Morningstar Sustainalytics, S&P Trucost y Arabesque. Arabesque es una empresa que nos da, que hace todo temas de inteligencia artificial. Con todos estos datos, el problema que tenemos en el sector es que si vamos a valorar una compañía, el rating que nos da MSCI es muy diferente que el que nos da Sustainalytics, no solo en términos numéricos, sino también en términos de los inputs que ellos utilizan para valorar ese rating. Entonces, lo que nosotros hacemos es normalizarlo, equiponderarlo y tener un rating interno. Y con ese rating interno ya podemos partir para valorar en un sector y hacer lo que decía Lorenzo, que es un best in class, dentro de un mismo sector, por ejemplo, automóviles, cuáles son las compañías más rezagadas en términos no económicos y cuáles son las más avanzadas. A su vez, calculamos otro rating de transición climática, porque para nosotros el tema de la huella de carbono o la intensidad de cuánto CO2 consume una compañía ya se ha quedado muy atrás, tenemos que avanzar más, y para nosotros avanzar más significa no descartar compañías porque estén emitiendo mucho, sino también detectar compañías que pueden dar un gran cambio de aquí a 5 años o de aquí a 10 años por los cambios que están haciendo en sus estructuras de negocio o en sus estructuras de estrategia. Y luego ya, después de estos 2 ratings, lo que hacemos es excluir, lo que decías tú, ¿no? Excluimos por 2 tipos de valores. Uno, los sectores controvertidos, que también no incluimos nada de armas, y por otro lado, miramos mucho los ingresos máximos que pueden tener las empresas de forma directa como proveedor o participando en la cadena de negocio, o bien de pornografía, o bien de juego, temas de combustibles fósiles, todo lo que puede sonar a sector controvertido. Porque nos puede gustar una empresa de telefonía, pero a lo mejor esa empresa de telefonía está disponiendo de un canal de pornografía, entonces apuramos mucho en todos estos términos. Luego también excluimos empresas que no cumplen tratados internacionales, es decir, empresas pues, con escándalos en tema de trato infantil, trato laboral infantil, que no respetan los derechos humanos, etc., todo lo que son las normas internacionales. Y con eso, en total, pues hacemos un rating para la compañía, y en caso de que un gestor tenga dudas entre una compañía y otra, porque el valor objetivo es el mismo, por ejemplo, 2 compañías de automóviles le sale el mismo valor objetivo, por valoración del gestor, en su valoración, siempre va a tener que incluir en cartera la que tenga mejor rating SG, no rating económico. En ese sentido. Hola, pues mira, muy interesante lo que han contado tanto Lorenzo como Irene. Nosotros en Robeco la verdad es que nos consideramos, y yo creo que es importante, y bueno, pues a ti, Juan, te lo he dicho muchas veces, colaboracionistas, no activistas. Es decir, nosotros tenemos un proceso de engagement o de tratar con las compañías, y preferimos siempre tener un diálogo abierto con las compañías antes que excluirlas, ¿no? Dicho lo cual, la exclusión es como el primer filtro de la sostenibilidad, la manera más fácil de hacer sostenibilidad. Es lo más sencillo. Por eso, nosotros si vemos que alguna compañía incumple con algún tema, o vemos que flaquea, pero luego eso si quieres lo tratamos luego, algún tema de sostenibilidad, preferimos hablar un proceso de hablar con ella, de engagement, que se llama en inglés, para
ayudarla a que supere ese escollo. Dicho lo cual, claro, en Robeco tenemos exclusiones y como todo sostenibilidad, desde la integración, que sería el primer paso, hasta el impacto, que sería el último, y seguiremos avanzando en un futuro, bueno, pues siendo pioneros de otros temas, como la regeneración que apuntaba antes, bueno, pues tenemos distintos niveles también de exclusión, ¿no? Siguiendo un poco esta filosofía nuestra de ser colaboracionista. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué quitamos siempre? Quitamos siempre el tabaco y las armas controvertidas. Y obviamente aquellas compañías que incumplan los Global Compact de Naciones Unidas que, bueno, pues que ha indicado Irene. Luego, para los fondos que tengan un foco más sostenible, metemos más cosas. Por ejemplo, el palm oil, siempre que no esté dentro del RSPO, o sea, el certificado de palm oil que sea sostenible, lo quitamos, porque nosotros no pensamos que el palm oil sea negativo. Depende cómo lo produzcan. Si lo producen bien y de una manera sostenible, es pues una materia prima muy valiosa para la alimentación. Todos los contratos militares, todo lo que es armas y todo lo que es carbón. Y luego ya en el último nivel, en el escalón de impacto, vamos más allá y no invertimos en energía nuclear, en alcohol, en juego o en entretenimiento de adultos. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, ya, me da pie también para la siguiente. Si quieres también puedes un poco quedarte tú ahora mismo también, Sonia, y ya hacemos problemas. Vale. La siguiente pregunta, un poco también al hilo de lo que comentaba también Lorenzo al principio, de ese diálogo también con el gobierno brasileño. En este engagement, pero yo creo que al final diálogo es una cosa, engagement es otra. Lo mismo que informe es una cosa y reporting es otra. Engagement es mucho más profundo, pero es que yo, claro, con estas palabras en inglés parezco subnormal, Juan. A mí me da un poco de rabia también. Hablamos engagement, o interacción. Interacción. Sí. La palabra en español, en castellano es interacción. Es que a veces se me olvida hablar en castellano. Pues ¿tenéis algún ejemplo de alguna compañía que haya hecho alguna cosa que nos gustara, que habéis hablado con ellos, se han cambiado, o si no han cambiado, que la habéis vendido en la cartera? Sí. Bueno, nosotros normalmente hacemos una interacción muy profunda que dura bastantes años, suele ser privada, pero os puedo contar un dato. Y además cada vez tenemos temáticas diferentes. Por ejemplo, ahora nos vamos a centrar mucho en biodiversidad, ¿vale? Que es un problema, es un escollo importante y que nos parece muy relevante. Pero os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, en el sector petrolero. Nosotros invertimos en el sector petrolero. Nosotros, obviamente, opinamos que vamos a hacer la electrificación de las cosas. Para el 2050 pues habrá que tener una huella de carbono cero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Royal Dutch Shell, que salió en la prensa además, nosotros somos intentamos no contar todo, ¿no? O sea, somos muy discretos con las compañías, pero es que esta misma compañía lo publicitó en el Financial Times. Nosotros, junto a la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña, iniciamos hace años un proceso de engagement o de interacción con Royal Dutch, ¿no? Porque Royal Dutch tenía el ánimo de en 2050 tener una huella de carbono de cero, pero nos dimos cuenta nosotros que efectivamente era muy difícil que llegaran a esa huella de carbono de cero, teniendo los KPIs o los indicadores de performance o los objetivos que tenía pues, los directivos de la compañía. Entonces, lo que hicimos es durante un periodo de tiempo bastante largo ajustar todos esos objetivos de rendimiento del board de la compañía y de los propios directivos para que en vez de estar alineados al beneficio, estuvieran más alineados al propósito de descarbonizar las carteras y llegar al 2050, porque ellos mismos entendían que tanto los accionistas como y Robeco, desde luego, como el resto de stakeholders que acompañan a Royal Dutch, pues les iban al final a perjudicar, ¿no? En sus ratings y en su valoración de bolsa si no acometían este cambio. Entonces, bueno, no sé si es un ejemplo muy claro, pero a mí me parece muy bonito, porque al final eso es lo que digo, colaboracionistas, hay que ser colaboracionistas. Tenemos que ser todos sostenibles. Lorenzo, vosotros en ese diálogo con el gobierno de Brasil, ¿llegasteis a alguna conclusión, si se puede contar, y si no, con alguna otra compañía? Y luego Irene. Bueno, está en nuestro reporte de Active Ownership, ¿no? De propiedad activa. Ahí, en ese sentido, eso es uno de los pilares de nuestra digamos, comunicación de SG, ser lo más transparente posible con nuestros clientes, lo cual luego te lo voy a enviar, lo podéis enviar a quien queráis y ahí viene todo, pero es todavía un work in progress, ¿no? Tanto con Brasil como con Sudáfrica también viene
mencionada ahí todavía se está hablando, obviamente todavía no hay, pero lo que claramente el ministro de Educación en este caso era muy consciente del problema que tenían y que iban a hacer de todo para mejorarlo. Pero solo para decir un poco cómo hacemos este diálogo activo con las compañías y con los gobiernos, nosotros lo hacemos a 3 niveles. Uno puede ser nosotros, a través de nuestro equipo de SG, que son 5 personas en Ginebra, que coordinan un poco a nivel de PICT Asset Management, todo el tipo de cuáles son los temas más relevantes que hay que intentar mejorar. Luego, algo muy similar a lo que comentaba Sonia, que es el tema de ser colaboracionistas, de iniciativas de colaboración dentro también del marco de Climate 100. Y en este caso, por ejemplo, hicimos algo con la Swiss Sustainable Finance el año pasado, hace 2 años, y esa fue una carta abierta que comentaba al principio a los proveedores de índices para que eliminasen las armas controvertidas. Ahí participaron más de 170 gestoras, fondos de pensiones a nivel global, con creo que eran 10 billones de dólares gestionados, o sea, bien fuerte. Y en último lugar es con todos los proveedores de servicios, como pueden ser los clásicos ISS más reconocidos, que en base a lo que nosotros creemos que es relevante, van y ellos hacen el diálogo con las compañías directamente. Igual son 3 los niveles, uno con más gente, uno nosotros solos y otros que nos representan otros delante de estas compañías. Irene. Pues por nuestro lado me gustaría hablar de nombres de compañías, pero lo tengo prohibido, pero por transparencia, también en el informe que publicamos anualmente en nuestra web viene todo el listado de compañías y al margen del informe hay ejemplos de lo que le hemos pedido a las compañías. Hay como 20 o 30 ejemplos de compañías. DBS trata por todos los medios de mantener un diálogo primero con las compañías. Tenemos un procedimiento establecido que lo que primero se hace es enviar una carta anual informando a todas las empresas donde estamos invertidas de los objetivos que tenemos en políticas de engagement. O sea, ¿dónde se tienen que poner las pilas las compañías para entendernos rápidamente? Tenemos un equipo especializado para llevar todos estos temas. ¿Por qué? Porque luego organizamos reuniones regulares al margen de la que tienen los analistas o los gestores con las compañías, donde al final siempre va a haber un sesgo mayor a hablar de temas financieros. Se organizan al margen reuniones centradas solo en temas no financieros, tanto a nivel de management como a nivel de compañía. Se va a las juntas, se vota, en ese informe pues está claramente especificado el número de juntas a las que vamos, cómo ha sido el voto, a favor, los temas, pero lo más importante en DBS es que sí hacemos engagement. Según Morningstar somos la primera gestora en número de resoluciones. Cuando uno habla de resoluciones está hablando de puntos a incluir y puntos a mejorar, en los que somos no solo no duros, sino que tenemos mucho poder porque tenemos también la división de industria pasiva, es decir, venta de ETFs, y al final gestionamos mucho volumen. Y con eso, pues las empresas pues hacen más caso de cara a lo que son las resoluciones e indicaciones que le hacemos, porque saben que el voto pues, puede ser de no acuerdo. Entre esas resoluciones que hemos hecho, que son muy numerosas al ser la primera gestora, la mayor parte van dirigidas a temas de cambio climático, y es ahí donde queremos verdaderamente mover todo esto. Muy bien, gracias. Juan, una cuestión que me gustaría apuntar, con la grandísima experiencia que tienen las 3 casas que nos acompañan, sí manifestar un poco que el efecto que tenemos que buscar al final con esto es un efecto de lluvia fina, si me permite la expresión, porque no se puede cambiar a las compañías, pero la presión que ejercen todos los gestores de activos a nivel mundial sobre muchos nombres hace que actitudes que puedan tener, que no cumplan estos criterios, las vayan transformando. No son una transformación automática, pero sí que es verdad que los gestores, igual que analizan todos los ratios financieros y de solvencia que puede tener una compañía, cada vez más llevan en su cartera
todas estas cuestiones. Y eso al final a los CEOs, a los CFOs, a toda la gente que vive del mercado financiero y que vive la financiación de sus compañías a través de los fondos de inversión, de los capitales riesgos, etcétera, tengan que ir por ahí, ¿no? Por ese camino. Compañías, antes mencionabais a Walmart, ¿no? Que yo creo que ha estado en boca de todas las casas durante muchos años, ¿no? Por el coste hora que tienen, etcétera, pues están transformando su forma de ver las cosas, porque si no terminarán estando excluidos del mercado financiero. Yo creo que es la parte más importante. Sí, es que, vamos, tal transformación están haciendo que se van a la tercera R, o sea, que es la regeneración. Sí. Pero a partir o sea, de ahí... es brutal. Sí, es que no queda otra. Al final los fondos de inversión son partidos, o sea, son accionistas de las diferentes compañías y ejercen su derecho al voto como tiene que ser, que muchas veces han hecho, en muchos casos también, elusión de funciones. Bueno, estamos ya en la recta final de esta mesa. Es importantísimo también que veamos cómo va a venir la legislación, ¿no? Si creéis vosotros que la regulación va a impulsar, cómo creéis que vendrá MiFID, esa transformación también entre los propios equipos transversal, entre ventas, entre gestores y tal. Sonia, si quieres, que te tengo aquí en primer plano. Bueno, pues nada, gracias. Bueno, yo creo que es importante, yo siempre hablo de palancas, porque cuando hablamos de la sostenibilidad o de la inversión ASG, siempre creemos que la única palanca es la sostenibilidad. Entonces, bueno, hacer un pequeño inciso, hay otras palancas muy poderosas, palancas como puedan ser lo que quiere el cliente final, que han apuntado antes mis compañeros, ¿no? El cliente final, el cliente de altos patrimonios y de no tan altos patrimonios, cada vez exige más inversión sostenible. Hay otra segunda palanca que podría ser pues, un alfa más poderoso, otro podría ser la mitigación de riesgos y al final a lo que nos ayudan los gestores de activos es alinearnos con nuestro deber fiduciario, que es lo más importante, y ayudarnos a tomar decisiones mejor fundamentadas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que efectivamente la creación del mercado de sostenibilidad cada vez es mayor. De hecho, en el último informe de Global Sustainable Investment Alliance se decía que al final hay más de 30,7 trillones de dólares en gestión sostenible. En Europa ya es el 50% de los activos en gestión sostenible, increciendo en el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la gestión sostenible está creciendo en número de activos porque el cliente final lo está demandando. Porque hay otras poderosas palancas que nos llevan a la gestión sostenible. Y además vemos cómo la regulación está viniendo para amplificar más este efecto, ¿no? No desde el punto de vista solo regulatorio, como pueda ser MiFID, que bueno, pues al final en Ibercaja vosotros pues, tenéis muchísima más granularidad de la legislación como se aplica en MiFID y ya habéis hablado de esto y esto es imparable, sino también pues eso, con la reasignación de activos que estamos viendo a través de Europa, esos 370.000 millones de euros de medidas que se van a redirigir hacia esta transformación corporativa a nivel pues sí, de todas las verticales. O sea, al final, entonces esto es una unión entre lo privado, que es la corporación, lo público, que es la administración a través de dinero y a través de regulación, y la tercera parte sería el sector financiero, reasignando los activos de manera eficiente hacia aquellas compañías o aquellos modelos de negocio que puedan subsistir, ¿no? No sé si he contestado. Sí. ¿Y cómo veis, Irene y Lorenzo, también de cara ya a la propia labor que comentaba un poco también José Carlos al principio, ¿no? De la labor de los gestores de MiFID, por ejemplo? ¿Cómo pensáis que las nuevas regulaciones de MiFID van a afectar en el quehacer tanto de la parte de ventas como de la parte de gestión? Irene y Lorenzo, el que queráis, los dos. Irene. Bueno, nosotros, a nosotros todo este tema nos ha influido mucho también en lo que es la estrategia de producto, ¿no? Hasta tal punto que de esa integración nosotros hemos valorado productos muy demandados y muy grandes si tendríamos que transformarlos en puro SG, ¿no? Cuando el inversor que está dentro todavía no lo está demandando. Entonces hemos mirado todos estos productos pues muy llenos de activos y muy llenos de inversores, y algunos de ellos hemos visto que sin hacer ningún retoque serían muy sostenibles, y otros, sin embargo, pues por el hecho de que están muy en industriales y a lo mejor tienen mucho peso en automóviles, pues ya dejaban de ser tan sostenibles. Entonces, lo que es curioso es que sobre
lanzando la estrategia ESG con el mismo equipo gestor versus un fondo tradicional, ya se empieza a notar una diferencia entre el mejor comportamiento sobre la misma estrategia en fondo ESG que en fondo tradicional, a pesar de todavía seguir teniendo muchos activos en el fondo tradicional. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque al final lo que están marcando las bancas privadas suizas es que al final son las que nos marcan luego la dirección a nosotros, es que el 100% de la oferta sea ESG. Por eso insisto que la integración es tan importante. Como decía José Carlos, en 5 años no vamos a poder hacer esta tertulia, porque será algo ya tan normal, será como no utilizar los vasos de plástico. O sea, en casa a nuestros hijos les enseñaremos un vaso de plástico y dirán, ¿qué es eso? Porque no se van a acordar de lo que era un vaso de plástico. Y nosotros, el integrar o no ESG es que va a venir en el día a día, en todo, ¿no? Entonces, a nivel de test de idoneidad, pues va a marcar mucho, porque como decía José Carlos, algún viciosillo habrá, ¿no? Algún cliente viciosillo tendremos, pero la gran parte de los clientes pues nos van a decir que prefieren estar en sectores o en empresas que cuidan de todos estos temas, sobre todo porque se ha demostrado que son más sostenibles a la larga. Cuando tienen un buen management, cuando miran por el entorno y cuando tienen a su empleado cuidado, ¿no? Y por eso también en esto de la pandemia pues se está haciendo tan importante todo esto del ESG. Entonces, a nivel regulación, estamos atados todos. Todos, como yo siempre digo, como cuando se prohibió fumar en España, yo estaba en Alemania y yo no creía que en España la gente fuese a dejar de fumar, pero hasta que no vino la regulación, no nos pusimos, los españoles somos así, no nos pusimos en marcha. Y ahora en el sector financiero, consumidores, nos van a poner impuestos al carbono. No vamos a tener otra opción. Otra cosa es que va a llegar un momento que todos sabemos en el mercado financiero que la regulación impide generar alfa, porque al final vamos a tener que ir a mercados menos regulados para encontrar esas empresas y añadir valor al cliente que a lo mejor todavía nadie sabe que están implementando ESG en mercados emergentes, a lo mejor, y que sí que ofrecen más valor que las empresas, por ejemplo, europeas, que ya tienen casi todas pues ya integrado en sus memorias todos los datos y facilitando todo esto. Pero va a ser un cambio absoluto y lo mismo que considero que esta tertulia no será posible en 5 años, pues considero que iremos a un banco a comprar un producto y serán todos con una integración de factores de sostenibilidad. Lorenzo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú ves que esto se va a acelerar con la entrada de MiFID? ¿Crees que está ya todo ya? ¿Crees que el cliente español, el minorista, el retail, se adaptará perfectamente a esta oferta tradicional y entenderá al final la sostenibilidad, como lo decía Irene, como mayor alfa? Bueno, estoy casi totalmente de acuerdo con lo que dijo, con lo que ha contado Irene. Simplemente decir que sí, MiFID puede ser un impulso porque basta con poner, ¿quieres que tus inversiones tengan un enfoque ESG en el test de idoneidad? Y este va a ser un sí o sí. Claramente yo creo que habrá que también que educarles de alguna manera, porque la A la conoce todo el mundo, porque es muy fácil de entender, lo de medio ambiente, pero lo de social y de gobernanza quizás sea todavía un poco complicado. Luego hay otro aspecto que creo va a ser muy importante, vamos a ver cómo se va a desarrollar el tema de los sellos medioambientales o los ratings que tienen los fondos, porque hay una disparidad absoluta. Hay algunos, no hay un sello europeo, por ejemplo, no existe. Y eso vamos a ver cómo lo van a implementar y cómo nosotros tendremos que adaptar nuestros procesos de inversión o nuestros folletos para que poder recibir esos sellos que al final van a ser digamos, la línea para que tu fondo pueda ser vendido como un ESG o no. Y por último, comentar un tema que nosotros, como llevamos la relación también con América Latina, por ejemplo, donde los últimos 20 años creo que nunca nos han preguntado por ESG o ESG, pues en los últimos 12 meses hemos empezado a ver finalmente alguna
señal de vida en ese sentido, y los fondos de pensiones locales empiezan a hacer preguntas, que ya es mucho. Antes no había nada, ahora sí que se empieza. Lo cual, decías tú, se concluye con es una vía sin retorno, no sé cómo, pero es así, es así. Esto va a más y va a ser un impulso fuerte. De hecho, es que van hilando presentación tras presentación. José Carlos, sí. Sí, no, apuntar simplemente que estamos hablando de gestión de activos, que es bueno, pues la especialidad de las tres casas que tenemos, pero como entidades financieras, un impulsor también de la ESG no solamente se queda aquí. Los bancos van a tener requerimientos de capital si sus carteras de créditos no están orientadas a proyectos ESG. Sí, yo creo que los políticos han sido muy listos y inteligentes porque han tocado palancas en las que, si me permites, duele el bolsillo, y eso hará que las entidades financieras en sus líneas de financiación lo van a incorporar sí o sí, que va a ser también un factor muy novedoso en España, pero va a tener una palanca potente, y MiFID yo creo que es absolutamente, cambia el sistema de distribución que tenemos hasta ahora de productos y romperá la creación de productos de este tipo de una forma tremenda, porque si no, no habrá posibilidad de comercializar. Bueno, estamos todas las entidades trabajando en eso, vamos. Sí, gracias, José Carlos. Estamos ya justo ya en el tiempo límite, entonces, bueno, qué mejor conclusión que un comentario de Kevin que comenta que el gobierno mexicano ha sido el primer país del mundo en emitir un bono ligado explícitamente a los objetivos de desarrollo sostenible, y que la sobredemanda ha sido de 6 veces, con lo cual al final es algo que interesa tanto a la oferta como a la demanda. Yo creo que emplazo a Luz para otra siguiente mesa redonda en cuanto hablemos ya de temas en concreto de impacto, de capital riesgo social, y que podamos seguir profundizando en el papel fundamental que tiene el sector bancario y los mercados financieros en este logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para mí ha sido un placer. Sonia, Irene, Lorenzo, perdona Irene, que le he llamado Deutsche Bank y es DVS, yo sigo llamando a las calles también por los nombres antiguos, y a las clases de mis hijos sigo diciendo que es EGB, ICO, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, nada, José Carlos, muchas gracias también por vuestra hospitalidad. Y Luz, creo que tienes que despedir o que emplazar ya a los visitantes a nuevas ponencias o algo. El micrófono. Muy bien. Lo primero de todo, de verdad, deciros que ha sido un placer escucharos, o sea, ha sido como meterme en una historia y me ibais llevando. Me ha encantado todos los ejemplos que habéis dado, me ha encantado toda la experiencia que habéis compartido desde la forma más generosa, y sobre todo a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no?, a tangibilizar efectivamente, pues yo creo que un poco lo que nos adelantaba Irene, ¿no?, que dentro de 5 años esto ya no tendrá sentido hacer esta mesa, haremos otras, ¿no? Pero nos habéis dado un montón de argumentos para que realmente eso ocurra. Muchísimas gracias, José Carlos, por habernos acompañado también, y Juan, pues como siempre, un maestro. Y sobre todo, gracias a todos los usuarios que nos han acompañado. Si nadie tiene ninguna pregunta más, pues simplemente seguir diciéndoos que aquí os vamos a seguir acompañando. Mañana tenemos una Q&A, una especie de sesión de preguntas y respuestas sobre el tema de digitalización en el ámbito del comercio. Y el próximo día 29 empezamos unas sesiones de itinerario de micropíldoras de e-learning sobre gestión de datos, ¿no?, a nivel de directivos, para poder sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones estratégicas en nuestros negocios. Como veis, tocamos temas muy diferentes, pero todos muy orientados a ayudar a las organizaciones a evolucionar. Así que lo he dicho, Sonia, Irene, Lorenzo, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Un saludo a todos.